Y sin más, vamos a entrar en la palabra del Señor. Vamos rápidamente, mis hermanos, a Efesios capítulo 1. Hoy vamos a ver la parte 2 de lo que vimos el domingo. Efesios capítulo 1, vimos del 3 al 6. Hoy vamos a ver del 7 al 10, ¿ok? Efesios 1, del 7 al 10. Y por favor, Renato, si me lo puedes poner en la pantalla. El título de este día, el tema es del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo, parte 2. Y lo que vamos a estar viendo ahorita, el subtítulo, si lo podemos poner de esta manera, es redención en Cristo. Redención en Cristo. Primeramente, me gustaría decirles, mis hermanos, que es importante entender que nuestra Trinidad, la Divina Trinidad, trabaja en conjunto, ¿ok? Creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas tres personas dentro de la divinidad trabajan en conjunto en nuestras vidas. Y por lo tanto es importante ver cómo trabajan en conjunto. ¿Sí me deben entender? Es importante que veamos a la Trinidad como uno solo y no como tres separados. La Trinidad es uno solo, uno en esencia, tres en persona. El jueves vimos las bendiciones del Padre. Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo dijimos de esta manera. A veces el cristiano padece de amor, pero la Biblia dice que Cristo ya nos ha dado amor. A veces el cristiano pide por fortaleza, pero la Biblia dice que el Señor, que Cristo es nuestra fortaleza. A veces el cristiano pide por gozo, pero el Señor mismo nos dijo que su gozo nos ha dado y Él no la da como la da el mundo. Pedro nos decía también que todo lo necesario para la vida y para la piedad, el Padre nos los ha dado, ya no nos dio. No es de alcanzarlo, no es de encontrarlo. El Padre nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. El gozo que necesitas está en Cristo. El amor que necesitas está en Cristo. La fortaleza que necesitamos en ocasiones está en Cristo. Y hablábamos, ¿cuál es el problema? El problema no es que si Dios nos da o no nos da fortaleza. El problema es que muchas veces no lo creemos. Como decía Pedro, nos ha dado todo en la vida y en la piedad, en el conocimiento de aquel por quien nos salvó. Es necesario conocer a Cristo. Si necesitamos fortaleza, conozcamos a Cristo. Si necesitas amor, conoce a Cristo. Cristo es el único que puede completar nuestras necesidades en esta vida. Pero también hablamos que Dios nos ha escogido. Él nos ha escogido. Y si tú estás en este lugar es porque Dios te ha escogido. Si hoy has llegado a este lugar no es por coincidencia ni por error. Es porque Dios te ha escogido. Igual manera vimos que también hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dios nos predestinó. Él predestinó tu salvación. Hablamos de que predestinación en la Biblia no significa que toda tu vida ya está predicha. Tú tienes la elección de qué comer. Tú tienes la elección de qué vestir, de ir o no ir a trabajar. Pero lo que hablamos es que Dios ha predestinado para salvación, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Es por eso que decimos, no estamos aquí por coincidencia ni por error. Y más allá, no estamos aquí porque lo hemos decidido. Estamos aquí porque la gracia y misericordia de Dios así lo ha querido. Él nos ha llamado, Él nos ha escogido, Él nos ha traído a su presencia. Ahora nos toca a nosotros creer en su palabra. Eso es lo que vimos en jueves, muy resumido. Hoy vamos a ver que hay redención en Cristo. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. Dice el apóstol Pablo, en quien tenemos redención. ¿En quién tenemos redención? En Cristo, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,
Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy, mis hermanos, del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. Ya vimos cómo el Padre nos escogió, nos predestinó, nos ha bendecido. Hoy vamos a ver que es por medio del Hijo, es por medio de Cristo que Dios hace todas estas cosas. Es por medio de su redención. Estamos trabajando Trinidad en conjunto. Mis hermanos, todos necesitamos un Redentor, porque todos somos esclavos del pecado. Todos hemos pecado, por lo tanto merecemos infierno, por lo tanto necesitamos a un Redentor que nos libre, que nos salve, que nos haga, que compre nuestra libertad. Eso se refiere al término redención. Redención es eso, comprar la libertad, redimir a alguien de la deuda que tiene. De hecho, en los tiempos del Nuevo Testamento, en el Imperio Romano, tenía alrededor de 6 millones de esclavos. Imagínense, en el Imperio Romano, en los tiempos del Nuevo Testamento, había alrededor de 6 millones de esclavos. Y la compra y venta de ellos era una economía principal. Se veía mucho la compra y venta de esclavos. Hay muchas películas donde vemos, ¿verdad?, sobre eso, que vemos de la venta de esclavos. Era muy común en aquellos tiempos. Si una persona quería liberar a un ser querido o a un amigo que fuese esclavo, esa persona lo que tenía que hacer era comprar primero a esa persona para ser su dueño y después darle su libertad. ¿Sí se da a entender? Todo esto a través de un documento que daba testimonio de que esta persona era esclava y ahora es libre. Por ejemplo, si yo fuese esclavo y mi hermano Nacho me quisiera liberar, me quisiera dar mi libertad, mi hermano Nacho primeramente me tendría que comprar para entonces yo ser esclavo de mi hermano Nacho y después él, a través de un certificado, de un documento, podría decir, eres libre. El término que se utiliza para expresar la libertad de un esclavo a través de este documento comprado es la palabra lutro en griego, que al español se traduce como redención. Entonces, cuando hablamos de redención, estamos hablando de que alguien nos compró y hay un certificado que dice, tú has sido comprado y eres libre. Y es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Nos compró y somos libres. Él nos dio redención. Esta es la idea exacta que se dice cuando utilizamos el término redimir o redención en el Nuevo Testamento para expresar el valor, la compra, el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí, tomaste, Iván, la imagen? Si me la pueden poner de igual manera, por favor. Ahora, todo ser humano que ha nacido desde la caída, desde Adán y Eva, ha entrado a este mundo como un esclavo del pecado. Todo ser humano es esclavo del pecado. Nace siendo esclavo, nace siendo pecador. ¿Sí me doy a entender? Lo hemos dicho de esta manera. Tú no eres pecador porque peques, sino que pecas porque eres pecador. No eres mentiroso porque mientas, sino que mientes porque eres mentiroso. Por lo tanto, todo ser humano que ha nacido después de la caída es pecador, nace pecador y por lo tanto es esclavo del pecado. Ningún ser humano es libre del pecado, ni libre de sus consecuencias temporales, ni de sus consecuencias o castigo de la muerte. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Jesús dijo en Juan 8:34, no lo tienes que buscar, lo voy a decir rápidamente. Jesús dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y hasta donde yo sé, todos hemos pecado. Por lo tanto, todos somos esclavos del pecado. Y Pablo enseña que toda persona que ha cometido pecado, en Romanos 3:10, dice Pablo, no hay justo ni hay uno, no hay ninguno bueno, no hay nadie que busque a Dios. Todos son pecadores, por lo tanto todos son esclavos, por lo tanto todos necesitan de un redentor. Todos necesitan de Cristo. A veces hablamos y decimos, ¿quién necesita de Cristo? Inmediatamente pensamos solamente en las personas que tienen problemas económicos o problemas de enfermedad o problemas en el matrimonio, pero nunca nos ponemos a pensar, mis hermanos, que aún el rico, que no le hace falta nada, que tiene todo, que no batalla con nada, aún él necesita de Cristo. Aún aquel vecino, tu mejor amigo, que es bien buena onda, que barre la calle, que saca su basura, que nunca se pelea con nadie, que nunca hace chismes, aquel vecino o vecina que te lleva el pay de manzana en Navidad, aún aquella persona necesita de Cristo. Mis hermanos, la necesidad de Cristo no es porque tengamos necesidad económica, ni física, ni emocional, o porque alguien está en drogas y alcohol. La necesidad de Cristo es para todos. Todos necesitan de Cristo. Todos son esclavos del pecado. Todos necesitan de un redentor. Y eso es algo que necesitamos tener en mente. En esta misma carta de Romanos, el apóstol Pablo dice que cada uno de nosotros está vendido al pecado. Ese es en el capítulo 7, versículo 14. Y que de hecho la creación entera está sometida a la esclavitud de la corrupción del pecado. Es en el capítulo 8, 21. Estamos vendidos a la corrupción del pecado. En el discipulado 2, en una clase que tuvimos, vimos que el hombre, Adán y Eva, antes de pecar, ellos tenían la capacidad de pecar y la capacidad de no pecar. ¿Verdad? ¿Sí recuerdan lo de la clase? Espero que me digan que sí. Pero vimos que después de la caída, después del pecado, el hombre perdió la capacidad de no pecar. El hombre no tiene la capacidad de no pecar. Esto no significa que no podamos obedecer a Dios. No significa que no podamos obedecer a Dios con toda sinceridad y genuinamente. Significa que nunca serás perfecto, que siempre vas a cometer errores, que siempre vas a errar en el camino. Por eso es la necesidad de Cristo constantemente, la necesidad de Cristo diariamente. Porque ningún ser humano es o tiene la posibilidad o el poder de dejar de pecar. El pecado es el propietario del hombre. Entendámoslos en estos términos. Así como en la antigüedad había un dueño y un esclavo, el dueño del hombre que está en el mundo es el pecado. El hombre es el esclavo. El hombre está esclavizado por el pecado, por lo cual demanda el pago de un precio por la libertad. Si el hombre está esclavo del pecado, para ser libre se necesita un precio. Y ese precio lo pagó Cristo en la cruz con su sangre para darnos libertad, redención de nuestros pecados. ¿Se debe entender? Por lo tanto, la redención bíblica se refiere al acto de Dios por el cual Él mismo pagó a manera de un rescate el precio del pecado. Esto es lo que hablamos cuando hablamos de redención de Cristo, que Él pagó un precio, que Él pagó con su sangre nuestra libertad para sacarnos de la esclavitud del pecado. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Ese fue solo una pequeña introducción para entender el término redención. Vamos a ver dos puntos en esta tarde. En el primer punto vamos a tener diferentes incisos para que me puedan seguir. Punto número 1 es que vamos a ver los elementos de la redención. Cuando hablamos de redención hay algunos elementos que debemos de tener en mente. El versículo 7 nos habla de que hay un redentor, unos redimidos, un precio y un resultado. Hay un redentor, hay quien fue redimido.
hay un precio y hay un resultado, que es lo que vamos a ver. Inciso A, el Redentor. Jesucristo es nuestro Redentor, hermanos, nuestro Redentor del pecado, y también es el amado. Eso es lo que dice el versículo 6. En el amado, en Cristo el amado, quien pagó él mismo el precio para nuestro rescate del pecado y la muerte. Eso debemos entenderlo y saberlo y comprenderlo. Si somos libres del pecado y de la muerte, es por Cristo Jesús. Si alguien necesita libertad, si alguien necesita redención, solamente se puede encontrar en el Cristo. Ni en tus obras, ni en tu buena voluntad, ni en tu buena persona podrás encontrar estas cosas. Somos hechos con Él. En Cristo, cuando estamos con Él, somos hechos amados. Somos amados porque Cristo es el amado y estamos en su cuerpo. Estamos aceptados con Él porque estamos en Cristo. Me explico. Antes de Cristo estábamos separados de Dios por el pecado. Pero ahora, estando en Cristo, estando en Él, por Él, somos aceptados por el Padre. ¿Sí se da a entender? ¿Sí no me entendemos todos? Entonces, mis hermanos, desde el comienzo de Jesús, desde el comienzo del ministerio de Jesús, el Padre le declaró como mi Hijo amado. El Padre dijo cuando Jesús se iba a bautizar: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Además debido a que hemos creído en Él, ahora estamos en el reino del Hijo amado. Somos amados por el amado, ¿sí se da a entender? Somos amados por el amado, somos justos por el justos, somos santos por el santo. Si somos algo en esta vida es por Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 1, rápidamente. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mis hermanos, hemos sido liberados de las potestades de las tinieblas, pero también hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado. Ya estamos en su reino. No es a ver si llegamos, es que ya estamos en su reino, en el reino del amado. Vuelvo, lo digo, somos amados por el amado, justos por el justo, santos por el santo. No somos santos por nuestras prácticas, porque nuestras prácticas demuestran todo lo contrario. Somos santos por aquel que nos santificó. Somos justos por aquel que nos justificó. Somos amados por aquel que es amado y nos amó. Vamos también a Juan, capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Hay que entender bien lo que dice estas palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que los tiene y los guarda, es el que me ama. ¿Cómo podemos demostrar el amor hacia el Hijo? ¿Cómo podemos demostrar que amamos a Cristo? Por tener y guardar sus mandamientos. Es lo que decíamos el jueves. No es que tengamos un montón de reglas. A veces al cristiano se le dice: es que no puedes. No. Es que amo a Cristo y porque le amo guardo sus mandamientos. No es que tengamos reglas o prohibiciones, es que no deseamos hacerlo porque amamos al Hijo, deseamos ser como Él. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. Ese es el que ama al Hijo, el que guarda sus mandamientos. Y el que me ama, ¿qué dice después? ¿Será qué? Amado por mi Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Si somos amados es porque Cristo nos amó y le podemos amar. ¿Sí entendemos, mis hermanos? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré
en Él. Si estamos en Cristo, si estamos en Él, somos amados. Somos amados, mis hermanos. Pero debemos entender las palabras. Aquellos que aman a Dios guardan sus mandamientos, y aquellos que aman a Dios son amados por el Padre. Aquellos que aman a Cristo son amados por el Padre. El Padre nos ama ahora como ama a Cristo. Nuevamente, mis hermanos, si estamos en el lugar de justificación, si hemos sido justificados, es porque somos justos en Cristo. Si hemos sido santos, es porque somos santos en Cristo. Y si hemos sido amados, es porque hemos sido amados en Cristo Jesús. Y el Padre quiere que tengamos todo lo que Cristo tiene. Por eso es que Pablo pudo decir que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque ama al Hijo y el Hijo nos ama. ¿Sí se da a entender? Por eso es que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque el justo nos hizo justos a nosotros. Debemos entender, mis hermanos, que si no tenemos a Cristo, si no estamos en Cristo, no podemos tener fortaleza, no podemos tener gozo, no podemos sentir este amor que solamente Cristo da. Es porque toda bendición espiritual es dada a aquellos que están en Cristo. Y como estamos en Cristo, como el Padre cuando nos ve a Cristo, cuando nos ama como amó a Cristo, es por eso que Pablo con toda confianza pudo haber dicho que el Padre nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esta es la seguridad del cristiano. Aquella persona que está seguro, que está en Cristo, puede estar seguro de tener fortaleza, gozo, amor, paz. Porque está en Cristo. Y en Cristo toda bendición es cumplida, toda bendición espiritual es dada. Aquel que no puede estar seguro de su salvación, nunca podrá estar seguro de estar completo o en plenitud, porque siempre necesitará algo más que solamente Cristo nos puede dar. Todo cristiano es un hijo amado de Dios porque el Señor Jesucristo se ha convertido en nuestro Redentor. Él es nuestro Redentor, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro sacerdote. Él es quien intercede por nosotros. Y debemos entenderlo de esta manera, que si somos algo en esta vida es por medio de Cristo solamente. Me estoy refiriendo a santidad, justicia, amor, gozo. Si podemos ser justificados es por Cristo, si podemos ser santificados, si podemos ser glorificados es por el Hijo. Ahora quiero darles algunos versículos que demuestran que Cristo es nuestro Redentor. Cristo es quien nos liberó, Cristo es quien pagó el precio necesario para darnos libertad y sacarnos de la esclavitud del pecado. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 versículos 13 al 14. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. En Tito dice que Cristo nos redimió de toda iniquidad. Cristo pagó el precio para liberarnos de toda iniquidad y purificar a su pueblo, purificarnos a nosotros. Cristo es quien compra tu libertad por su sangre. Cristo es quien te da redención de pecados, pero no tiene un fin. Todo eso tiene un fin, que es la purificación de su pueblo. Mis hermanos, tu libertad tiene como fin tu santidad. Si dices ser libre, deberías de estar en un proceso de santificación. Aquel que es libre del pecado ha sido liberado
no para no hacer nada, sino para ser santificado. Y debemos entenderlo de esta manera, mis hermanos. Aquel que sigue en la esclavitud del pecado sigue siendo esclavo. Aquel que sigue viviendo intencionalmente en el pecado no es libre del pecado. Pero aquel que dice ser libre es con un propósito, su purificación, su santificación. Pero también dice, para ser un pueblo celoso de buenas obras. La libertad que Cristo nos ha dado es para santificarnos, pero también para que demos ese fruto de buenas obras. Si hacemos buenas obras, mis hermanos, no es para ser salvos. Si hacemos buenas obras es porque hay un fruto en nosotros que dice que hemos sido salvos, que hemos sido santificados, y todo buen árbol da buen fruto. Entonces, nuestra liberación, la compra de nuestra libertad, Dios, Cristo nos ha redimido para ser santificados y dar fruto de buenas obras. Vamos a Romanos capítulo 3 también. Romanos 3, 24. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, nadie se salva. Como decimos por ahí, todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Por lo que dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido justificados, librados del pecado, de la cárcel del pecado, gratuitamente por gracia. Mediante la redención en Cristo Jesús. Gratuitamente por gracia. Esta libertad no la compraste tú. No la compró tu vecino, no la compró tu mamá. Hay que entender, mis hermanos, jóvenes, si estás joven y tu mamá viene a la iglesia, esto no te hace salvo a ti. Tú tienes que creer, tú personalmente tienes que creer. Y padres, no pensemos que por venir a la iglesia nosotros, nuestros hijos serán salvos. Ellos tienen que creer. Es gratuitamente por su gracia. Cada quien es libre gratuitamente por su gracia creyendo en Cristo Jesús. La salvación es personal, es individual. Y vamos también a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Antes de leerlo, mis hermanos, padres, tengamos la responsabilidad de predicar el evangelio a nuestros hijos. Tengamos la responsabilidad, hermanos, padres, papá, mamá, abuelo, abuela, prediquen el evangelio a sus hijos, a sus nietos, a sus esposas. No pensemos que el grupo de jóvenes y el grupo de niños van a sustituir nuestro trabajo. Somos responsables como padres de predicar el evangelio a nuestros hijos, que ellos tengan la oportunidad de escuchar que necesitan de un redentor que es Cristo Jesús. Prediquémosle el evangelio a nuestros hijos. Si les amamos, prediquémosle. Vamos ahora sí a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Dice Corintios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién? Por Él. Que cuando se dice por Él, ¿a quién se está refiriendo? A Dios. Por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso es que decíamos anteriormente, si llegamos a hacer algo, es por Cristo. Si llegamos a tener sabiduría, es por Cristo. Justos es por Cristo. Santos es por Cristo. Y redimidos es por Cristo. Cristo es nuestro Redentor. Él es quien pagó el precio. Nuestro inciso B son los redimidos. Hay un redentor, pero también hay unos redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Los cristianos, aquellos que han creído en Cristo. Tú y yo somos los redimidos. El Redentor en su generosidad y su gracia nos hizo aceptos.
Nos hizo personas que la Biblia nos describe como santos y fieles en Cristo Jesús. Usted y yo somos santos y fieles en Cristo Jesús. Pablo en el capítulo 2 de Efesios nos recuerda cómo éramos cuando estábamos lejos de Cristo. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1, del 1 al 3. Pablo en estos versículos nos describe a todos, mis hermanos, a todos antes de Cristo. Nadie se salva. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo dice lo mismo que los demás. Por naturaleza éramos hijos de ira, por naturaleza. A veces los psicólogos dicen que una persona es conforme a su entorno, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es nuestra naturaleza ser hijos de ira, ser pecadores. Es nuestra naturaleza. El pecado no es algo externo a nosotros, sino algo interno. Somos por naturaleza pecadores, igual que los demás, dice Pablo, igual que los demás. No te sientas más santo que tu vecino que no conoce de Cristo, porque antes tú eras como él. Me dirás, no, Kevin, yo no tomaba como... No, pero eras pecador, eras hijo de ira. Entendamos y pongamos atención, mis hermanos, que Pablo no dice aquellos que se emborrachaban o aquellos que se drogaban, dice... Todos éramos por naturaleza hijos de ira, muertos en nuestros pecados, haciendo la voluntad de nuestra carne. Mientras vivamos conforme la voluntad de nuestra carne, mientras vivamos conforme nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, seguiremos siendo hijos de ira por naturaleza. Pablo nos recuerda que antes de Cristo estábamos muertos, vivíamos según la corriente de este mundo, en los deseos de nuestra carne y haciendo su voluntad. Estos éramos todos nosotros antes de Cristo, siguiendo la corriente de este mundo. Pero ahora vayamos a Efesios 2, versículos 4 y 5, los dos versículos siguientes. Dice Pablo, eras pecador, estabas muerto, seguías la corriente de este mundo, eras por naturaleza hijo de ira, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Qué bello que dice, por amor. Aun estando muertos en nuestros delitos y pecado, por su gran amor con que nos amó. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Pablo utiliza unas frases similares, con el gran amor con que nos amó. Aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación es gratuita para todo aquel que cree en el Hijo, que cree en el precio que el Hijo pagó por tu libertad. Y hagamos énfasis en que nosotros estábamos muertos y es Dios quien hizo la obra de darnos vida. Aún estando muertos nos dio vida. ¿Quién nos dio vida? Cristo. Dios a través de Cristo nos ha dado vida. Entonces, mis hermanos,
Debemos de entender de que si hay un redentor es porque hay redimidos y hay personas por redimir. El evangelio es para todos, tanto pobres como ricos, como educados como no educados, personas con carreras, personas sin carrera. El evangelio es para todos, porque todos necesitan de un redentor. Mi hermano, te animo, predica el evangelio. Predica el evangelio a tu vecino, a tus hermanos, a tus familiares. La predicación no es solamente para el que está aquí arriba, sino es para todos nosotros. Todos nosotros hemos sido encomendados por nuestro Señor Jesucristo de predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. Prediquemos el evangelio, que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vamos a nuestro inciso C. Inciso C es el precio. Hay un redentor, hay unos redimidos, pero también hay un precio que se tuvo que pagar. El versículo 7 de Efesios en el capítulo 1 dice, para que vayamos entendiendo, en quien tenemos redención por su sangre. Esto dice Pablo en Efesios 7. El redentor, Cristo. Tenemos redención, los redimidos, nosotros. El precio, ¿cuál es su precio? ¿Cuál fue el precio? Su sangre. El precio pagado por nuestra libertad fue su sangre. John MacArthur, un pastor de California, dice al respecto de este versículo, dice lo siguiente: el derramamiento de sangre es una expresión que equivale a muerte, la cual constituye el castigo y la paga del pecado. ¿Verdad? Entendemos que la paga del pecado es muerte, y la sangre constituye este precio. La propia muerte de Cristo, es decir, el derramamiento de su sangre, fue la sustitución por nuestra muerte. Nosotros deberíamos de haber pagado con muerte. La paga del pecado es muerte. Nosotros debimos de haber pagado por muerte, pero Cristo nos sustituyó muriendo por nosotros, derramando su sangre por nosotros. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, aquellos que merecíamos la muerte y de la cual no podíamos salvarnos por nosotros mismos, el Salvador amado, aunque no lo merecía, decidió llevarlo sobre sí, aquel precio de muerte. El pago por algo que de otro modo no nos habría condenado, condenado a la muerte y al infierno. Mis hermanos, si Cristo no hubiese muerto por nosotros, tú y yo hubiésemos ido al infierno. Si Cristo no hubiese muerto, usted y yo íbamos en camino al infierno, pero como Cristo nos sustituyó en la cruz, pagó en la cruz el precio que tú y yo nunca podríamos pagar, por su sangre nos ha librado, su sangre nos ha dado redención de pecados. Y debemos de entender, mis hermanos, el infierno es real. El infierno es real. Hay quienes no creen en el infierno es real. Si no estás en Cristo, no hay otro lugar más que el infierno a donde parar. Es el cielo o el infierno. La sangre, mis hermanos, anteriormente, la sangre de los animales que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a ver constantemente sacrificios de animales, ¿verdad? Bueno, la sangre de los animales ofrecidos en sacrificio era ofrecida de manera continua sobre altares del tabernáculo y después de lo que se convirtió en el templo. Esa sangre de animales, mis hermanos, nunca pudo ni nunca tuvo el propósito de limpiar el pecado. La sangre animal nunca pudo ni podrá limpiar ningún pecado.
Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 4 para leer un poco. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Es por eso que en el Antiguo Testamento constantemente se tenían que hacer sacrificios, porque no podrían quitar el pecado. El término utilizado es cubrían el pecado, pero no lo podían quitar. Estos animales no eran más que sustitutos alegóricos de lo que Cristo iba a hacer. En el Discipulado 2 hablamos de una palabra que es alusión. Aludían, ¿verdad? Aludían a Cristo. Esos animales aludían al sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero esta sangre nunca podría quitar el pecado. Solo la sangre de Cristo nos redime y puede quitar el pecado de nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cristo no tiene que estar constantemente yendo a la cruz. No pensemos de esa manera. Cristo murió una vez y para siempre. Y su sacrificio corporal fue el precio que se pagó para nuestra liberación, para redimirnos de los pecados. Efesios 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Este término de olor fragante es porque en la antigüedad también se quemaba la grasa de aquellos animales para levantar este olor grato, ¿verdad? Cuando hacemos carnita asada, mis hermanos, lo que huele rico es la grasita, ¿verdad? La carne magra casi no huele. Y este olor fragante era por esto, pero dice que Cristo nos amó, se entregó a sí mismo y fue ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿A quién? A Dios. Por eso es que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, porque castigo es la ira de Dios. La ira de Dios, mis hermanos, es el castigo que les depara a aquellos que no están en Cristo. Y es por eso que fue ofrenda y sacrificio en olor fragante a Dios. Cristo se sacrificó a Dios para liberarnos del pecado. Es por eso que Él es nuestro Redentor. Vamos a Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mi sangre es derramada para remisión de pecados. La sangre de Cristo es lo que nos redime. Fue el precio que se pagó para darnos libertad a nosotros. 2 versículos más. Hebreos capítulo 9, versículo 12 al 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. El que no cometió pecado se hizo pecado para que el pecador tuviera libertad. El perfecto se entregó a sí mismo por el imperfecto. El santo se hizo maldición para que aquellos que estaban en maldición pudieran ser libres.
Tú y yo, mis hermanos, tenemos libertad gracias al sacrificio eterno que Cristo hizo por nosotros. Vamos al versículo 12 rápidamente. Regresemos al versículo 12 de Hebreos 9. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. La redención que Cristo nos ha dado es eterna. No se acaba, es eterna. Nuestra libertad en Cristo es eterna. Nuestra redención en Cristo es eterna porque entró una vez y para siempre. Y como dice Hebreos, es imposible que aquellos que ya han gustado de su bondad vuelvan otra vez crucificando a Cristo de nuevo. Aquellos que han sido redimidos por siempre, eternamente. Y vamos también a 1 de Pedro, versículo 18 al 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El versículo 18 de 1 de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera. Fuiste rescatado. Mis hermanos, debemos de tener siempre la humildad de no creernos más de lo que somos. Porque fuiste rescatado, no te rescataste, fuiste rescatado. No saliste por tus maniobras, fuiste rescatado. Fuiste rescatado de la vana manera de vivir, la cual recibiste de nuestros padres. De vuestros padres, perdón. Dice, fuiste rescatado no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En la antigüedad, para liberar a un esclavo se pagaba con oro, con plata. Por eso es que Pablo dice, no con cosas corruptibles como oro y plata. Podemos pensar que el oro y la plata son valiosos y cuestan mucho. Cuando vemos a alguien con oro, con cadenas y toda la cosa de oro, decimos, órale, tiene dinero, pero dice Pablo, no con cosas corruptibles, sino con algo más valioso, algo más precioso, algo más duradero, que es eterno, que es la sangre de Cristo, que se entregó como cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo nunca pecó. Lo que tú y yo no podemos hacer, Cristo lo hizo. La vida que tú y yo no podemos llevar, Cristo la llevó. Sin mancha, sin pecado, sin nada de qué culparse. El perfecto fue a la cruz para librar al maldito, que somos nosotros. E inciso D, el resultado. Hemos visto que hay un redentor para redimir a personas, los redimidos. Hubo un precio que se pagó por nuestra libertad, pero hay un resultado. Si hemos sido redimidos, hay un resultado. No somos redimidos simplemente por ser redimidos. No, hay un resultado. Vamos a regresar a nuestro versículo principal. Efesios capítulo 1. Efesios 1, vamos a leer del 7b al 9a. A la segunda mitad del versículo 7 y nos detenemos en la primera mitad del versículo 9. Dice Efesios 1:7, dice, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad.
libertad. Mis hermanos, hay dos resultados muy importantes que debemos de tener en cuenta acerca de la redención. Primero, el perdón de pecados es el resultado primordial de la redención para el creyente. Si fuiste redimido, el resultado es liberación, redención, el perdón de pecados. Dios, al redimirte a través de Cristo, perdonó tus pecados. Vamos a Miqueas capítulo 7, versículo 18 al 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cristo, Dios, echa en la profundidad del mar todos nuestros pecados. El primer resultado, el resultado primordial de la redención, de nuestra libertad, es el perdón de pecados. Mis hermanos, entendamos, al llegar a Cristo, nuestros pecados son perdonados. No tengan más remordimiento. No te sigas culpando de tus errores. Cristo pagó un precio para perdonar tus pecados. Romanos 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que te digo, mis hermanos, ¿cuál remordimiento, o mejor dicho, cuál culpa debemos de tener si Cristo ya pagó nuestros pecados? Y Pablo en Romanos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Los que no andan, conforme a la carne. Es resultado por consecuencias, mis hermanos. Si estás en Cristo, no vas a estar en la carne. Si estás en Cristo, no vas a tener condenación. El no estar en la carne, mis hermanos, es gracias a un poder divino, es gracias a la obra divina de Cristo a través de su Espíritu Santo, quien obra nuestras vidas, nos cambia, nos transforma. Tú por tus fuerzas no puedes estar en la carne. Tú por tus fuerzas no puedes dejar de estar en la carne, porque esa es nuestra naturaleza. Pecar, estar en la carne. Solamente por obra del Espíritu Santo que nosotros dejamos de estar en la carne. Son aquellos que están en Cristo, y los que están en Cristo no tienen condenación, tienen perdón de pecados. John MacArthur dice sobre este tema: el perdón de Jesucristo es algo inmerecido, pero es algo gratuito. No lo merecemos, pero es gratis y es completo. La obra de Cristo es completa. Quienes tienen a Cristo también tienen libertad del pecado ahora y por toda la eternidad. En Cristo nuestros pecados en el pasado, en el presente y el futuro han sido perdonados por su nombre, según dice Primera de Juan capítulo 2:12. El sacrificio de Dios es completo, no es a medias, no es 3/4, no es casi, es completo. Su perdón es completo, su redención es completa. Por eso dice su palabra también que el que el Hijo libertare será libre en verdad. Aquel que está en Cristo es libre en verdad, porque la obra de Cristo es completa. El perdón de pecados es completo. No es ni a mitades, ni a 3/4, ni casi completo. Es totalmente completo. Ahora, debido a que nosotros seguimos pecando, necesitamos el perdón continuo para nuestra limpieza, pero no necesitamos de manera continua el perdón para redención. Por eso Jesús dijo
el que es lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Aquel que es limpio no necesita limpiarse más que los pies. Eso es en Juan 13:10. Y en Juan 1:19 dice Jesús que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es, Primera de Juan capítulo 1:9. Esto es lo que dice Primera de Juan capítulo 1:9, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La redención de Cristo, mis hermanos, es completa y es eterna. Nuestro perdón de pecados, mis hermanos, por lo tanto, también es completo y es eterno. Es cierto que nosotros pecamos diariamente, necesitamos del perdón de Dios, pero su obra redentora es completa. Si nos hizo libres totalmente, completamente. Ese es el resultado primordial de la redención, el perdón de nuestros pecados. Pero hay otro resultado también que habla Efesios en el versículo 7, que es sabiduría e inteligencia. Dice el versículo 8 que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otro resultado de la redención es que Dios nos da sabiduría y inteligencia. Sabiduría en griego es la palabra Sofía, que es donde el nombre significa Sofía, es inteligencia. Sabiduría en griego es la palabra Sofía. Y esta palabra es una palabra que alude al entendimiento de las realidades, tales como la vida y la muerte, Dios y el hombre, la justicia y el pecado, el cielo y el infierno, la eternidad y el tiempo. Pablo, cuando habla de sabiduría con respecto a las cosas de Dios. Cristo, cuando nos redimió, nos dio sabiduría para conocerle y entenderle. Entender de Él, conocer de Él. Es por eso que el mundo no le quiere, no le puede conocer, porque tiene su entendimiento ¿qué? Entenebrecido. Pero es a través de su redención que nosotros tenemos Sofía, sabiduría. Nos da entendimiento para saber quién es Él. La otra palabra, inteligencia, viene del griego phronesis y hace énfasis en un entendimiento práctico en la comprensión de las necesidades, problemas y principios propios de la vida diaria. Es una prudencia espiritual en el manejo de asuntos cotidianos. En pocas palabras, cuando Dios nos redimió, nos dio la inteligencia para saber cómo comportarnos, para entender lo que está bien y lo que está mal. Hoy en día, mis hermanos, es triste ver cómo en familias, cuando se reúnen, al muchachito le dan el traguito de cerveza y se ríen. Dicen una maldición y se ríen. La niña chiquita de 5, 10, 7 años se pone a bailar indebidamente y se ríen los familiares. ¿Es por qué? Porque estas personas no tienen la inteligencia, no tienen la phronesis para saber lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, porque ellos viven conforme a lo que ellos piensan que está bien y está mal. Es por eso que hoy en día muchos piensan que ser gay está bien. Es por eso que hoy muchos piensan que ser narco está bien. Es por eso que hoy en día muchos piensan que ser delincuentes o hacer cosas malas, o que el hombre tenga varias mujeres, o que la mujer tenga varios hombres está bien. ¿Por qué? Porque no tienen la phronesis, la inteligencia de Dios para saber lo que agrada y desagrada a Dios. Ese es un resultado de la redención de Cristo. La phronesis y Sofía que nos da Cristo a través de su redención. Es por eso, mis hermanos, que el hombre, al descubrir la ciencia, prefiere quitar a Dios antes de exaltarle. Es por eso, mis hermanos, que el hombre, cuando descubre que el hombre o la persona va evolucionando, dice, viene del mono, en vez de glorificar a Dios.
Es por eso que el hombre dice, la creación del universo se hizo de la nada o se hizo por chance, en vez de glorificar y exaltar a Dios. Porque el hombre carece de sofía y fronesis, de sabiduría e inteligencia, para saber que Dios es nuestro Redentor y es por Él y por medio de Él y para Él que son todas las cosas. Es por eso que el mundo dice, los cristianos tienen muchas reglas, tienen muchas prohibiciones y no pueden entender, no pueden tener la fronesis de que no son prohibiciones, es que entendemos qué es lo que le agrada y no le agrada a Dios. Y el cristiano desea hacer lo que le agrada a Dios. No son reglas como tales, es que el cristiano desea agradarle a Dios, se deleita en vivir para exaltar y agradar a su Señor. Por lo tanto, mis hermanos, hay un problema muy serio si vemos los mandamientos de la Biblia como reglas y no como un camino para una vida mejor. Esos son los mandamientos del Señor. Camino para una vida mejor. Para una mejor vida, el no robar, el no matar, el no tener envidias, el ser obediente a su palabra. No son un montón de reglas, es un camino divino que nos lleva a una mejor vida. Pero eso solamente se puede entender con la sofía y fronesis, la sabiduría e inteligencia que Cristo nos da a través de su redención. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Si nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, sofía y fronesis, para saber, entender, que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El mundo dice que robar está bien, pero nosotros hemos concedido que eso no le agrada a Dios. Sofía y fronesis. Y vamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. O mejor yo se los leo para no robarles más tiempo. Dice Santiago 1:5. Dice, ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Mis hermanos, debemos entender, si leyéramos juntos esos dos versículos, si leyéramos y les dijera, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios nos ha dado sabiduría. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mis hermanos, es una necesidad, sabiduría. Uno libremente, les doy un ejemplo, podría poner en nuestro buzón de oración, necesito sabiduría. Voy a lo que digo el jueves. Muchas veces el ser humano solo puede ver lo que tiene enfrente de él. Las metas que ponemos en resolución de año nuevo es, quiero bajar de peso, quiero estar más fuerte, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero lograr esto, quiero lograr lo otro. Pero nunca pensamos, quiero ser más obediente a la palabra de Dios. Quiero ser testimonio a mi vecino. Quiero amar a mis enemigos como Cristo me amó a mí. Y es lo mismo con las necesidades, mis hermanos. Muchas veces solo vemos las necesidades físicas que tenemos frente a nosotros. Necesito esto, necesito lo otro, me falta dinero, me falta salud. Pero nunca nos ponemos a pensar más allá y ver lo espiritual. Necesito sabiduría. Necesito entendimiento de la palabra de Dios. Necesito pasión por predicar el evangelio de Cristo. Nuevamente, mis hermanos, pedir por tus necesidades no está mal, pero no solamente veas lo material, no solamente veas lo que hay enfrente de ti, sino ve más allá. El que tenga necesidad de sabiduría, pídala a Dios. Es una necesidad y es una petición delante de Dios.
El que no tenga pasión por predicar la palabra, pídasela a Dios. El que tenga necesidad, el que le hace falta amor por su prójimo, acérquese más a Cristo y también pídasela a Dios. Mis hermanos, por lo tanto, debemos de entender que hay un Redentor, que es Cristo Jesús. Están los redimidos, que somos nosotros, que hemos sido redimidos gratuitamente por gracia. Que hubo un precio que se pagó por ti y por mí, que fue la sangre de Cristo, la hermosa y preciosa sangre de Cristo. Y que hay un resultado, que es el perdón de pecado. Y es que Cristo, a través de su redención, nos ha dado Sofía y Fronesis, sabiduría e inteligencia para saber, conocer a Dios y entender lo que le agrada y lo que no le agrada. Dejemos de ver, mis hermanos, la Biblia como un libro de reglas que nos prohíbe hacer cosas. Dejemos de ver el cristianismo como algo, voy a hacer la palabra, como una religión que nos prohíbe cosas. Veamos la Biblia como un manual que nos traza un camino hacia una vida mejor. Y veamos el cristianismo como algo que nos impulsa a una vida mejor, por Sofía y Fronesis que Dios nos da en la redención de Cristo. Punto número 2. No se asusten, ya voy a terminar. Punto número 2. La razón de la redención. Vimos los elementos de la redención, pero hay una razón, hay un motivo para todo esto. Vamos a Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, ¿según qué? Según su beneplácito, el cual se había propuesto ¿en quién? En sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál fue la razón de la redención, el motivo de la redención? Su beneplácito, su voluntad, su buena, agradable y perfecta voluntad. ¿Por qué ha hecho Dios tanto por nosotros? ¿Por qué nos ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿Por qué nos ha escogido en Cristo antes de la fundación del mundo? ¿Por qué nos hizo santos y sin mancha? ¿Por qué nos predestinó a ser adoptados como hijos? ¿Por qué nos redimió por su sangre? ¿Por qué nos ha dado sobreabundancia su perdón, sabiduría e inteligencia? ¿Por qué Dios ha hecho todo esto por nosotros? Por su voluntad, por su beneplácito, por su buena, agradable y perfecta voluntad. Dios nos ha salvado, Dios nos ha guardado, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Nos ha dado gozo, nos ha dado paz, nos ha dado amor, nos escogió, nos predestinó, nos redimió en Cristo, pagó sangre, nos dio perdón de pecados, nos dio sabiduría e inteligencia, no porque lo merezcamos, no porque seas inteligente, porque te vistas bien, no porque seas buena onda, sino por su voluntad. Esto es lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Vamos a terminar en el Salmo 23. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias, por amor de su nombre. El fin de todos mis hermanos es la exaltación de su nombre. Si hemos sido redimidos, si Él nos ha rescatado, si Él nos ha escogido, si nos ha predestinado, si nos ha bendecido con toda bendición espiritual, si nos ha dado redención de nuestros pecados, si nos ha dado perdón, si nos ha dado sabiduría, inteligencia, es para que su nombre sea glorificado. No es para que te sientas superior, ni te sientas más santo, ni más especial, ni más importante. Es para que tu vida glorifique el nombre del Señor. Preocúpate porque tu vida glorifique al que te dio redención de pecados.
Preocúpate porque tu testimonio, tus acciones, tus palabras, tu vida esté dedicada para glorificar el nombre de aquel que te dio redención. Vamos a ponernos de pie en esta tarde, mis hermanos. Me gustaría terminar, mis hermanos, animándoles con una pregunta. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es el centro de nuestra vida? ¿Cuál es el pensamiento central en nuestra vida? ¿Cuál es el pensamiento, el motor de nuestra vida? ¿Qué es aquello que nos hace vivir? Para algunos es su trabajo, para otros tal vez su familia, para otros tal vez sus sueños, sus metas, para otros tal vez su casa, sus estudios. Para el cristiano debe de ser exaltar y glorificar el nombre de su Señor y Redentor. Cuando encontramos, mis hermanos, esta respuesta, que nuestro motivo de vivir, que nuestro pensamiento central diario, que nuestra motivación de ser sea glorificar el nombre del Señor, todo lo demás se va a dar. Porque entenderás, mis hermanos, que esta vida es más que la comida y la bebida, que este cuerpo es más que la vestimenta. Entenderás que la vida es exaltar a quien te dio vida, glorificar a aquel que te dio sustento. Y la palabra lo resume en esta frase: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. Busca glorificar a Dios y todo lo demás se va a dar. Recuerda que Cristo por su sangre te redimió, pagó un precio, te perdonó, pero también te dio sabiduría e inteligencia. Vivamos para glorificar el nombre de nuestro Señor. Vamos a adorar a nuestro